Tenemos harto tema que conversar junto al senador de la DC, Francisco Buentumilla. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos en Marca Registrada. Que tenga buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, lo primero que quiero preguntarle es, explíquele a la gente cuál es su objeción sobre el procedimiento con el cual el gobierno llegó con este nombre, el de la magistrada Repetto, hasta la posible nominación para la Corte Suprema. Mire, la forma de nominar a los ministros de la Corte Suprema nace con una reforma constitucional del año 1997, en virtud del cual hay un procedimiento donde interviene la Corte Suprema, el presidente y el Senado. De esa manera se actuó desde el año 1997 hasta la fecha. Y ese procedimiento ha dado buenos resultados porque tenemos una Corte Suprema legitimada, que goza del respeto de todos los sectores y en consecuencia ese procedimiento ha funcionado y ese procedimiento significa que el Poder Ejecutivo y el Senado se ponen de acuerdo, porque así lo dice la Constitución, con acuerdo del Senado, y ese procedimiento ha sido quebrado por el Presidente de la República en una reacción no meditada, producto del fracaso de la nominación de la ministra Lutfig, y en un golpe autoritario, simplemente tomó un nombre, lo lanzó al Senado y dijo, bueno, tómenlo o déjenlo, o de otra manera atrévanse a decirme que no. Senador. Y entonces yo creo que aquí hay una cuestión de procedimiento. Ahora, respecto del procedimiento, la Constitución en ninguna parte dice que tenga que haber un acuerdo previo que se nomine el nombre. Lo que quiere decir es que tiene que estar la anuencia, los votos del Senado una vez que se presente el nombre, pero el gobierno bien podría arriesgarse a no tener un acuerdo previo y fracasar en una nominación, porque lo que yo le estoy preguntando es si con su postura usted lo que no está validando es el cuoteo finalmente de las instituciones, como por ejemplo la Corte Suprema. Bueno, yo le reitero que este procedimiento ha regido desde el año 1997 con buenos resultados en la forma de nombrar a los ministros de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene que tener el pluralismo que dé cuenta de la diversidad de Chile, porque no todos pensamos igual, hay distintas posturas valóricas, ideológicas, religiosas, y en consecuencia es eso lo que tiene que conversarse para que tengamos una Corte Suprema que le dé garantías a todo el mundo. Cuando eso no se hace, sucede lo que tenemos en el Tribunal Constitucional, donde hoy día está cuestionado, donde no goza de legitimidad y donde ahí tenemos puros problemas. Senador. De tal manera que lo que yo sostengo que se ha quebrantado el espíritu de la Constitución. Ya. Senador. Porque este es un acto político. Usted dice se ha quebrantado el espíritu de la Constitución y usted señala que la Corte Suprema tiene que darle garantías en el fondo y ser representativa de todo el mundo. Pero la pregunta es si es que realmente con este mecanismo la Corte Suprema es representativa de todo el mundo o de dos de los grandes bloques políticos, más bien. Yo creo que la Corte Suprema puede expandirse mucho más porque hay mucha diversidad cultural, hay muchos sectores en Chile que no están representados, lógicamente, pero por lo menos hoy día los fallos de la Corte Suprema son respetados, nadie está cuestionando su legitimidad y hoy día goza de respeto de parte de todos los sectores. Naturalmente que todo es perfeccionable, ¿no? Senador, usted en lo particular, respecto de la magistrada Repetto, ¿tiene algún reparo? ¿Qué opinión tiene de ella en lo particular? No, yo no conozco a la señora Repetto, no tengo nada contra ella. Ella es una profesional que ha cumplido, como han cumplido muchos ministros a lo largo de los años, el nombramiento de una ministra en la Corte Suprema es un acto político del más alto nivel porque va a funcionar en el máximo órgano jurisdiccional que tiene Chile, cuya finalidad es aplicar el derecho a todos los chilenos y por eso que actúan dos órganos con soberanía popular como es el presidente y como es el Senado.
Es un acto político, dice usted. ¿No debiera ser un acto de mérito netamente y fijarse solo en si la persona propuesta tiene los méritos suficientes o no? Dirigir el Estado es un acto político, esa es la política, no la política chica, sino que la conducción del Estado. Y qué cosa más importante que cómo se conforma la Corte Suprema para que aplique el derecho con justicia en beneficio de todos. De eso se trata justamente esta nominación. Senador, en su evaluación o en sus cálculos de los votos que se necesitan para la magistrada Repetto para ser ratificada o no, ¿usted diría que al día de hoy, si es que es votada en la sala, cuenta o no cuenta con los votos necesarios? Porque, corríjame usted si estoy mal, entiendo que el PS y la DC no votarían a favor, ¿es así? Mire, los senadores están procesando todo este tipo de argumentos. Yo no estaría en condiciones de decir cuál es el resultado que va a haber en la sala, pero el escenario está bastante revuelto, diría yo. Ajá. O sea, ¿usted diría que es incierto si es nombrada o no, si es ratificada o no? Yo creo que es incierto, pero de aquí hay un desafío para el gobierno que tiene que hacer una buena gestión política. Yo creo que aquí hay un déficit de gestión, porque ya tuvimos el caso frustrado de la ministra Luksic, ahora tenemos este que está incierto, entonces falta más política, falta más diálogo. Pero en el caso de la magistrada Luksic, ¿lo que falló fue el diálogo político o que se conocieron finalmente antecedentes que hicieron inviable su nominación? Bueno, el diálogo siempre supone tener todos los antecedentes encima de la mesa para poder dialogar adecuadamente. Es todo un proceso amplio, profundo, y no solamente conversar, sino que con antecedentes. Quiero llevarle un tema que usted también tocaba. Usted decía, la Corte Suprema es distinto de cómo es visto hoy día el Tribunal Constitucional. Quisiera preguntarle, ¿qué le parece que se hayan ido paralizando dos tipos de causa? Pero primero aboquémonos a las que tienen que ver con eventual corrupción al interior del Ejército. ¿Qué le parece la paralización de estas causas a la espera de que se resuelva el fondo del reclamo que hacen las defensas frente al Tribunal Constitucional? ¿Qué le parece el rol del Tribunal Constitucional en estos casos? Bueno, nosotros los determinados sectores políticos, yo personalmente, cuestiono el rol que tiene el Tribunal Constitucional, que se ha transformado en una tercera cámara política, en virtud del cual cada vez que la derecha pierde en el Congreso, acude al Tribunal Constitucional como una última instancia. Y por otro lado, este tribunal ha estado acogiendo múltiples recursos de inaplicabilidad, en virtud del cual suspende las causas indefinidamente, y la gente común y corriente se pregunta cómo es posible que gente que aparece procesada, sacando millones y millones de pesos en virtud de esto, simplemente obtiene este beneficio. Entonces es una cosa muy injusta y por eso que cuestionamos la legitimidad que hoy día tiene este tribunal. Ahora, ¿el problema es el actuar de los magistrados del Tribunal Constitucional o el problema son las normas que rigen al Tribunal Constitucional? Yo creo que este tribunal sí que está coteado políticamente, absolutamente, y se actúa con criterio político en la resolución de las cuestiones que conoce. Entonces uno siempre está apostando si va a ganar o no va a perder en esta tercera instancia en que se ha convertido el Tribunal Constitucional. ¿Pero eso es por cómo actúan los magistrados o por las normas mismas que durante tanto tiempo se han mantenido respecto al Tribunal Constitucional? Porque yo creo que hay una parte de los magistrados que usa políticamente el Tribunal Constitucional para favorecer a un sector de chilenos. ¿A quiénes se refiere en concreto? En este caso, por ejemplo, ha favorecido a un proceso donde están imputados los comandantes en jefe del ejército en una cosa escandalosa que al país conmueve y entonces la gente dice, gente poderosa puede lograr esto. Entonces, eso es el problema que suscita en la gente común y corriente, la rabia en contra de los poderosos. Senador, ¿se refiere usted en concreto, porque no quiero yo interpretarlo mal, entonces se lo pregunto directamente, ¿usted se refiere a que los tres magistrados, entre ellos el presidente Aróstica, presidente del Tribunal Constitucional, no están fallando de acuerdo a lo que en su conciencia interpretan que es el derecho, sino que están fallando
para intentar favorecer al ejército en los casos de corrupción? ¿O a los miembros del ejército, ex miembros del ejército? Mire, aquí no está metido el ejército, está metido personas. Por eso es la puntualización, esa es la puntualización. Entonces mi pregunta se la reformulo nuevamente para que quede súper claro. Usted lo que está diciendo es que los 3 magistrados que votaron a favor de paralizar, por ejemplo, la causa de Oviedo y otras antes, están queriendo no fallar, están fallando no de acuerdo a lo que en su conciencia creen que es el derecho, sino que para favorecer a estas personas involucradas en eventuales casos de corrupción. A mí me parece que están haciendo una interpretación de la ley cargada políticamente, muy sospechosa la forma en que están fallando. ¿Y por no qué? le creo, no creo. ¿Qué es lo que no cree? Mire, cuando hay una sentencia de un tribunal, esa sentencia por toda la gente tiene que decir, sí, gané o perdí, pero la acepto, creo. En este caso, yo no confío, no creo en esa sentencia. Me parece que es injusta, me parece que está políticamente dirigida. Y senador, ¿por qué durante el tiempo en que ustedes, por ejemplo, estaban en la oposición y recurrían al Tribunal Constitucional, no les parecía grave? ¿No será que en este juego del cuoteo, uno para ti, uno para mí, finalmente ahora no es favorable a ustedes y por eso reclaman? Yo creo que en el caso del Tribunal Constitucional no se han hecho las cosas bien. Creo que las facultades del recurso de inaplicabilidad se hicieron en el 2005 y creo que este tribunal necesita una puesta a punto, una reorganización, una revisión para que goce de la legitimidad y respeto que tiene la Corte Suprema. Senador, ¿qué le parece el anuncio que ha hecho hoy día el gobierno, específicamente este decreto que firma el presidente Sebastián Piñera y que faculta a, en la frontera, el ejército participar de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado? A mí me parece que eso es inconstitucional, porque el artículo 101 de la Constitución establece claramente cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas. Si queremos que las Fuerzas Armadas participen en cuestiones excepcionales, el artículo 39 siguiente de la Constitución señala los estados de excepción constitucional, el estado de catástrofe, el estado de emergencia, está todo regulado. De tal manera que a mí me parece que es un error lo que se está haciendo, puesto que para el combate a la delincuencia, a los delitos de todo tipo, resguardo del orden interior le corresponde a las policías que establece la Constitución, vale decir, Carabineros y la PDI. Ahora, estoy aventurando esta interpretación, lo estoy aventurando, pero si es que el argumento del gobierno fuera que como es en la frontera y el crimen organizado y el narcotráfico están afectando finalmente la soberanía nacional o las fronteras, sí podría entenderse como dentro del ámbito de acción de las Fuerzas Armadas, del resguardo de la frontera indirectamente, que fuera constitucional la medida. ¿No cree que se podría salvar por ahí con ese argumento? No desde el punto de vista de la efectividad, sino que desde el punto de vista constitucional, si ese fuera el argumento. A mí me parece que esa sería una interpretación muy laxa, porque todos sabemos que las Fuerzas Armadas estaban para defender la integridad territorial, la soberanía nacional de un ataque exterior, pero no de la comisión de delitos, cuya organismo especializado es la PDI Carabineros, a quien les corresponde esa competencia. ¿Ustedes van a tomar alguna medida frente a este anuncio? No, bueno, hoy día el anuncio fue en la tarde, tenemos que conversarlo, no podría adelantarle nada, a menos que los diputados, en virtud de las facultades fiscalizadoras, pudieran hacer algo más. Y finalmente, ¿a usted le parece que desde el punto de vista de la efectividad, salvando, ya entiendo su primera objeción es constitucional, pero olvídese por un rato de esa objeción, desde el punto de vista de la efectividad y de la seguridad y de los derechos civiles, ¿qué le parece como idea que en la frontera, se nos ha dicho, participe el ejército respecto del combate al narcotráfico? Mire, la única garantía que tienen los chilenos es el cumplimiento de la ley. Si tenemos interpretaciones que se saltan la ley, estamos muy mal. La garantía es la democracia, el Estado de Derecho, y eso es obligación del gobierno y de todos los chilenos. Por lo tanto, no acepto interpretaciones laxas para una medida de esta naturaleza.
Senador Francisco Buenchumilla, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en Marca Registrada. Que tenga muy buenas noches.